Sí, el debate que está saldado es el del último ajuste que se había acordado y que se transfirió. Por supuesto que queda mucho por delante todavía. Vale esa aclaración. Con respecto a la reunión con los rectores, todavía no está confirmada. Entiendo que el canal de diálogo está abierto y que efectivamente esa reunión probablemente surja, exista y se dé. Cuando tenga los datos confirmados, por sí o por no, como decía aquel emérito, se los voy a comentar. Y con respecto a la marcha de ayer, bueno, en principio, por supuesto, más allá de los personajes del elenco estable habitual de este tipo de marchas, un poco lo que dijimos ayer: respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable, lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco de lo que efectivamente todos los argentinos pretendemos, que es expresarse sin violencia y sin ningún tipo de desorden público, más allá de los propios de una movilización de la cantidad de gente de ayer. Por lo tanto, estamos conformes y felicitamos a todos porque eso se dio así. El resto, vale la aclaración, las universidades públicas no se van a cerrar. No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública, y somos, te diría que, de los mayores defensores de la educación pública, y eso tiene que quedar claro porque, bueno, una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que efectivamente las universidades van a cerrar, o que son intenciones de este gobierno cerrarlas. Aclarar una y mil veces que la vamos a defender como nadie a la universidad pública, a la educación en general, a la educación pública en particular, y entender también que solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, ¿no? De equilibrio de las cuentas públicas y de, por supuesto, las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco, los fondos, en qué son utilizados y en qué no. No nosotros, sino efectivamente que la gente pueda tener esa información, que es lo más importante para nosotros. Y después todo reclamo, toda manifestación que se haga en paz, lo dijimos con otras marchas y lo hemos dicho con el paro, el rápido paro que ha hecho la CGT la última vez. Nosotros no estamos en contra de que la gente se haga una manifestación en pos de reclamar cuestiones que considera genuinas. Estamos en contra de que esto se entremezcle con cuestiones de carácter político y que la oposición lo termine, o la vieja oposición o la vieja política lo termine usando para hacer política de la que no, me parece que ya los argentinos estamos cansados. De igual manera, te repito, uno se pregunta, bueno, qué hacían determinados personajes como centro de la escena, ¿no? Cuando muchos de ellos incluso son responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años, y que además son gran parte, si no totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos. Así que, más que eso, me puedo extender un poco más, pero seguiría siendo redundante con lo que ya dije. Probablemente haya gente que participó de la manifestación que haya votado al presidente en las últimas elecciones. La verdad es que no lo sé, no me consta, y nosotros no hacemos una observación de quién fue o quién no fue a la marcha en términos de votos. Nosotros, te repito, el reclamo o la manifestación o la expresión que sea genuina, más allá de que podamos o no estar de acuerdo en el punto del reclamo, porque si el punto del reclamo es
o la posición de la marcha fue para que nosotros como gobierno no impulsemos el cierre de las universidades, bueno, fue una marcha equivocada porque claramente nosotros no es que no lo tenemos en agenda. Nunca se nos hubiese cruzado por la cabeza la intención de resquebrajar la educación pública y dentro de esa actitud cerrarlas. Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses que logró imponer ese título que no está lejos de ser compatible, no solo con nosotros, sino con nuestra ideología y con lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Así que, te repito, nosotros vamos a lo... No sé si fue alguna persona que nos votó, que no nos votó, que está más de acuerdo, menos de acuerdo, o que está arrepentido o no arrepentida. No hacemos esa observación nosotros, porque no nos interesa. Nosotros tomamos hacemos un poco lo que le contestaba a Sofía. Nosotros hacemos la lectura en virtud de cuál fue el reclamo y qué opinamos nosotros sobre lo que se está reclamando. Y un poco entrelazándolo con tu segunda pregunta, a ver, cuando yo ayer incluso se los enumeré, ¿no? Ver determinados personajes que le han hecho tanto daño a la Argentina, levantando las banderas de la educación pública, cuando incluso muchos de ellos eran los que proponían tiempo atrás arancelarlo, ¿no? Y hacer que la educación deje de ser no gratuita, porque no es gratuita la educación en Argentina, es no paga por el alumno en todo caso, pero las universidades no son gratis, las universidades son no pagas para el que estudia, pero las universidades las sostenemos entre todos los argentinos. Y en esa lógica entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender qué pasa con todo nuestro dinero que va destinado, en este caso a las universidades, y que como les comenté ayer, las intenciones que siempre tienen las auditorías y los controles es precisamente no solo en la educación, sino en el resto de los ámbitos, es entender a dónde va el dinero de los contribuyentes. Así que por ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la CGT, la CTA o el Polo Obrero o alguna otra organización social u otros personajes que, te repito, que no han hecho grandes aportes a la educación pública en la Argentina, o al menos no lo han hecho en el último tiempo? No sé, transformaron tal vez un reclamo que podíamos no estar de acuerdo, pero que es genuino, en una marcha política opositora que me parece que no correspondía entremezclarse en un reclamo genuino que, te repito, si ese reclamo era o fue por el cierre de las universidades, no es nuestro camino. Lejos está de que ese sea nuestro camino.